Bien, ¿qué puede pasar en los debates, tanto en los debates presidenciales como en el de la ciudad? ¿Quién gana, quién pierde? Vamos a hablar de esto con Hugo Alconadamón, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Hugo. Muy buena noche, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, se está hablando bastante de los debates, así que te ofrezco que hagamos una variante. Dale. Y nos vamos para atrás en el tiempo. Dale, ¿cómo no? Entonces, como esencia, los debates no se ganan, se pierden. ¿Qué significa esto? Clave eso que acabas de decir. Lo repito. Los debates no se ganan, se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por lo general están tan regulados, tan armados, tan negociados, que ya los candidatos saben más o menos a qué atenerse. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, los candidatos van a tener que hablar esta noche sobre 4 temas. Van a tener para cada tema minuto y medio. Sí. Que además después van a tener una réplica que no necesariamente es con el otro. Con lo cual, señor, señora, si te aprendiste de memoria frases durante 1 minuto y medio sobre economía o desarrollo urbano o lo que fuere, no puede cometer errores. Si además te entrenaste y te dicen, cuando llegás, das la mano, mirás a los ojos, sonreís. Sí. Cuando digas una afirmación, te enseñan todo. Ronald Reagan se encerró para los debates previos a la campaña presidencial con Jimmy Carter durante 2 meses. Y te recuerdo algo, Elio. ¿Cuál era la profesión de origen de Ronald Reagan? Actor. Actor. Entonces, era un señor que se aprendió un guión, se aprendió los gestos y de ahí a más, dale, dale. Claro, dale que va. Con lo cual tenemos para el debate de porteños esta noche. Y recuerden, el domingo, el primero presidencial, siguiente domingo, segundo presidencial, tercer domingo, vamos a las urnas. Elección. Tan sencillo como eso. Exacto. Y además, una aclaración, que están hablando como que todos los candidatos aceptaron ir. A ver si queda claro. Es obligatorio por ley. Así que el que no va tiene un serio problema. Le cortan financiamiento de campaña, le cortan de todo. Eso para los presidenciales. Correcto. En la ciudad todavía no es obligatorio, En ¿no? efecto, pero que ya hay una dinámica. Ahora vamos para atrás en el tiempo. Dale, vamos para atrás en el tiempo. A ver. Primera imagen. Sí. Estamos hablando de un presidente norteamericano, uno de los considerados, uno de los 3 grandes presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este señor protagonizó lo que se considera acaso el debate más importante en la historia de los Estados Unidos. Y fue en 1858... Obviamente no había televisión. 1858. Sí, fueron 7 debates contra Stephen Douglas. ¿Y sabes lo que pasó? Fueron 7 debates en los cuales se debatió si había que abolir o no la esclavitud. Ah, claro, pero imagínate, histórico. Sí. El pequeño detalle, Lincoln perdió la elección. Porque esto era para una banca senatorial por el estado de Illinois. Vueltas de la vida, Douglas le gana a Lincoln en el debate más o menos, en las urnas seguro, 1858. 2 años después se dio vuelta la tortilla, Lincoln le gana la presidencia a Douglas. ¿Sí? Ahora, esto es, ¿por qué lo mencionamos acá? Porque fueron los primeros o de mayor peso, se considera, en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, los primeros que fueron presidenciales televisados, claro, fue Nixon Kennedy, ¿no? Un siglo después. Sí. Que si quieren vamos a mostrar una imagen. Estos fueron 4 debates y acá ya empezamos a entrar en un pequeño matiz. ¿Por qué? Fueron 4 debates. Primera aclaración. Los que vieron los debates por televisión concluyeron que Kennedy había ganado. Los que en vez de verlo lo escucharon por radio consideraron que Nixon había ganado porque era más articulado, porque daba más datos, porque tenía mayor, lo que se llama allá, presidential. Claro, ¿sí? Ahora, si frenamos la imagen donde quieran, lo que vamos a ver es una serie de detalles, muy breves si querés, Elio. La primera, Kennedy había tomado sol a la mañana. Aceptó que lo maquillaran, cosa que Nixon no. Y algo más, Nixon venía de estar internado en un hospital, con lo cual... O sea que el semblante no era el mejor. El semblante estaba demacrado, estaba cansado. Kennedy era una pinturita, además venía más joven y demás. Tanto fue así que la primera señal que tuvo Nixon de que la mano venía mal fue, ¿sabes qué? ¿Qué? Lo llamó la mamá. ¿Para ver si estaba bien? Después del debate, para preguntarle si se sentía bien. Mira, hasta las mamás llamamos a un presidente. Y en realidad, en ese caso, él había sido vicepresidente. Bueno, él había sido vicepresidente, exactamente. Y entonces, ya ahí empezó a sentir Nixon que se le venía la noche.
Y ahí es donde él mismo cuenta que a partir de entonces, para los siguientes debates, aceptó que lo maquillaran, aceptó la regla de juego de la televisión, aceptó que le fijaran qué tenía que hacer y qué no. Pero no le alcanzó. No. No le alcanzó. De hecho, si preguntás, en realidad salieron 1 para Kennedy, el primero, 2 para Nixon, un empate. El problema fue que el primero, el más importante, el que Kennedy estaba pinturita, lo vieron 50 millones de personas, se calcula que 30 millones de personas más que los siguientes debates. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a recordar en el ámbito local a un debate muy interesante por el canal de Beagle, en ese momento en el programa de Bernardo Neustadt, por un lado Dante Caputo, por el otro Vicente Saadi. Sí. Y van a notar ahora, breve, fíjense, Saadi actúa como en un senado. El nudo de la cuestión está en quién tiene la soberanía sobre las islas de la zona del conflicto y sobre el mar territorial. Teniendo esto bien en claro, quiero que el canciller le explique al pueblo, teniendo en consideración solamente ese elemento esencial. Porque es cierto, está actuando como en el Senado de la Nación. Y algo más, vamos casi un minuto, en ningún momento miró a la cámara. Nunca. Mientras que Dante Caputo mira a la cámara, mira para adelante y dialoga. La diferencia entre el que era un senador, mira ahí, está mirando la televisión, está mirando la cámara. Entonces, entre lo que era un catedrático y lo que era un senador. Y además, mientras que este canciller trataba de explicarlo en términos más o menos digeribles. Mientras tanto, Saadi llegó a hablar de las nubes de Úbeda, parafraseando o pifiándole con un refrán, además de Alfonso VIII. Señor, señora, más o menos fines de los años 1100, o sea, siglo XII. Que eran, en vez de nube de Úbeda, era cerro de Úbeda. Encima le pegó la patinada. Bueno, y obviamente ganó la posición de Dante Caputo, ¿no? Y vamos ahora al último debate, el que tenemos todos más frescos, que fue Daniel Scioli versus Mauricio Macri. Correcto. Mauricio Macri, su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. Que termine porque ya terminó su minuto. Bueno, esta es la frase que todos recordamos de ese debate, junto con el beso que al final le estampó Mauricio Macri a Julián Aguada. Todo eso está preparado, todo eso se organiza siempre. Entonces, hay un dato aquí que es notable. Primero, que es la comunicación emocional, no racional. Ninguno recuerda qué dijeron. Ahora, dicho eso, ¿por qué son relevantes los debates? Y con esto, si querés, vamos cerrando. Lo importante de estos es, primero, que eventualmente pueden aportar información a quienes lo ven. Eventualmente, qué propuestas de campaña. Segundo, que además después, quien gane, será hecho responsable de lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo Macri en aquel momento? Y a partir de entonces se lo midió con los parámetros, al mismo tiempo como cuando en su momento dijo que iba a eliminar la pobreza. Y el tercer punto, y acaso lo más importante y lo más interesante de los debates, es que por una vez, por una noche, podemos ver a los candidatos confrontando bajo situaciones de estrés, en dinámicas relativamente hostiles, porque no es que están solos con el público y pueden decir lo que sea, tienen alguien que los puede contradecir, y es en esa dinámica, bajo estrés, en sentimientos hostiles, donde podemos ver, al menos atisbar cómo son sus verdaderas personalidades. Hay alguno que se enoja, y por eso es que se habla de esto. Los debates no se ganan, se pierden si cometes un error. Hugo, muchísimas gracias. Y lo cierto es que en minutos nada más vamos a ver el debate de los candidatos a jefe de gobierno porteño. Está todo listo en el